Pero esta no ha sido la primera ocasión en la que el presidente López Obrador tensa las relaciones con otros países. Ya le decía, ha habido asuntos con España y con otros latinoamericanos. Aquí en esta nota le presento algunos de los conflictos más importantes que ha tenido el presidente López Obrador durante su gobierno con otros países. Ecuador, Perú, España y Argentina son solo algunos de los países con los que el presidente López Obrador ha tenido confrontaciones a partir de sus declaraciones, principalmente durante sus conferencias matutinas. En 2019, el mandatario mexicano solicitó por medio de una carta al rey Felipe VI de España que pidiera una disculpa por lo sucedido durante la conquista hace más de 500 años, hecho que provocó críticas y burlas en la comunidad internacional. La polémica terminó con una pausa en las relaciones diplomáticas de ambos países. Hacer una pausa, que yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles. Durante las elecciones presidenciales en Argentina, el presidente López Obrador expresó su desacuerdo con los gobiernos de derecha. En noviembre de 2023, Javier Milei resultó ganador y AMLO cuestionó su triunfo. Fue un autogol. Y yo no estoy de acuerdo, aunque respeto la decisión de los pueblos, con los gobiernos de derecha. A lo que Milei respondió: es un halago, es un halago. Digo, que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece. En Perú, López Obrador reconoció que Pedro Castillo seguía siendo el presidente ante su destitución y anunció una pausa en las relaciones con ese país. En el Salón Tesorería, López Obrador no reconoció a Dina Boluarte como presidenta de Perú y descartó retirar al embajador de México en aquella nación. El caso más reciente fue en Ecuador luego de que hiciera comentarios respecto al proceso electoral del año pasado. Por ello se declaró persona non grata a Raquel Serur, embajadora mexicana en el país. Días más tarde, con el objetivo de evitar un escape del ex vicepresidente Jorge Glass, las Fuerzas Armadas irrumpieron violentamente en la embajada. Los hechos fueron reprobados a nivel mundial. Jorge Montiel, Heraldo Media Group. Por lo pronto y por sugerencia de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, la aprobación de la reforma judicial en la nueva legislatura de la Cámara de Diputados no será en fast track. Así lo confirmó el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal. Yo he ofrecido que cuidaremos todo el proceso legislativo. No habrá precipitación y habrá diálogo para buscar el mejor entendimiento en la Cámara. Por cierto, trabajadores de la Judicatura extendieron sus protestas contra la reforma al Poder Judicial. Esto en la sede de la reunión plenaria de los diputados de Morena. Con tambores, pancartas y consignas, alrededor de 100 manifestantes se apostaron frente al recinto y pidieron abrir la reunión a la prensa. Y las manifestaciones llegaron a los pasillos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Decenas de trabajadores del alto tribunal protestaron de manera silenciosa contra la reforma. Los participantes portaron cartulinas y vistieron de negro. Además, se prohibió hacer o lanzar mensajes ofensivos o alusivos a personas o partidos políticos. Debido a esto, los ministros suspendieron su sesión de este martes en solidaridad con sus compañeros. ¿Cuál es la relación comercial que tiene México, Canadá y Estados Unidos todos los días? 2.300 millones de dólares es lo que significa esta relación comercial en el marco del TEMEC, por supuesto, de este acuerdo que firmó o ratificó México, es el famoso Telecán de 1994, pero que ratificó México a finales del sexenio pasado e inicios del actual sexenio del presidente López Obrador, en los cuales hay compromisos de respeto a la autonomía de poderes, de los otros poderes, el equilibrio de poderes, el tema del Poder Judicial, el asunto de los organismos autónomos, del IFT, de la Comisión de Competencia Económica, la transparencia con el INAI, pero sobre todo la Comisión de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que como decía Miguel Ángel Mancera, están expresamente en el TEMEC, en la redacción de los acuerdos que se hicieron. ¿Por qué? Pues porque una empresa extranjera
Vamos a hablar de telecomunicaciones, la que es de Estados Unidos, que es extranjera, que compite aquí con la del ingeniero Carlos Slim, pues quiere que haya un regulador independiente del negocio de las telecomunicaciones, porque si depende del gobierno, pues quien cabildee mejor con el gobierno podrá tener más concesiones, ¿no? Por ejemplo, o mejores tratos, una regulación más laxa, en fin. Por lo menos eso ha sucedido en el pasado, cuando el IFT no era el Instituto Federal de Telecomunicaciones independiente y autónomo, sino era la COFETEL y estaba adscrita a la Secretaría de Comunicaciones y se podía hacer cualquier cosa. En fin, eso es justo lo que pues, no están dispuestos a tolerar los estadounidenses y los canadienses también. Hay más inversión de Estados Unidos que de Canadá en México, pero sobre todo el caso de Estados Unidos, con quien les decía ayer, tenemos más de 80% de destino de nuestras exportaciones, es nuestro principal inversor extranjero, es de donde vienen la mayoría de los turistas que recibe México de manera de turistas internacionales, es de donde mandan los paisanos las remesas, en fin, así de importante y de estrecha y de intensa es la relación de México con Estados Unidos, y que se quiera poner una pausa con el embajador Ken Salazar, aunque diga el presidente, no, nada más es con el embajador, pues el embajador representa a todo el país, representa al gobierno de Joe Biden, que actualmente tiene Joe Biden y que después tendrá o Kamala Harris o Donald Trump, y que entonces tendrá que alguno de estos dos presidentes o políticos estadounidenses que llegue a la presidencia, ya sea que regrese Trump o que llegue por primera vez Kamala Harris, pues tendrán que lidiar con México estos asuntos comerciales. Yo creo que a Claudia Sheinbaum, por más que quiera meterse ahora a decir que no se va a aprobar en los primeros días de septiembre, pues da igual si se aprueba el 1, 2 o 3 de septiembre o el 15 o el 20, porque va a ser en septiembre, sin lugar a dudas. No va a haber ya espacio para negociar, para conciliar con los trabajadores del Poder Judicial, con nadie. Va a salir esta reforma en el último mes de mandato del presidente López Obrador. Parece que a Claudia Sheinbaum le urge que se acabe el gobierno del presidente López Obrador y que ella tome las riendas del el gobierno de la presidencia, y sobre todo que eche a andar una estrategia, pues ahora sí que de volver a hacer relaciones con las embajadas, con Estados Unidos, con Canadá, de tejer fino, de hilar fino con todos ellos en términos de la diplomacia. Y para eso, bueno, pues parece que estará en las primeras líneas Marcelo Ebrard, quien ya ha tenido relaciones con Estados Unidos muy estrechas, fue canciller en este gobierno del presidente López Obrador, pero sobre todo también Juan Ramón de la Fuente, que no se le ha visto por ningún lado a Juan Ramón de la Fuente. Es no solo el futuro canciller de México, con Claudia Sheinbaum, sino el coordinador de la transición, y ahora con todos estos asuntos, pues más bien se ha borrado de la escena pública, como muchos otros funcionarios del gabinete de Claudia Sheinbaum, del gabinete electo, que ya desde hoy podrían estarse manifestando públicamente. Marcelo Ebrard lo ha hecho con empresarios, se reunió el lunes con empresarios del Consejo Mexicano de Negocios, les dijo que la reforma pues prácticamente va a tener que pasar así por mandato popular, ya saben que ese es el argumento, pero que la legislación secundaria, que es lo que vendrá después de la reforma, se podrán tomar en cuenta muchas de las propuestas de la iniciativa privada, de la oposición, de lo que dicen los organismos internacionales. Eso les prometió Marcelo Ebrard a los empresarios, pero por lo menos bueno, está haciendo el trabajo político, que no están haciendo los demás integrantes del gabinete electo de Claudia Sheinbaum. Y le decía de Juan Ramón de la Fuente, ¿dónde está Juan Ramón de la Fuente? Que no solo es el futuro canciller, sino el coordinador de la transición. ¿Se acuerdan cuando vinieron estas primeras incertidumbres, los temas de nerviosismo de los mercados, de los inversionistas, cuando se anunció que va porque va la reforma judicial en septiembre y la de los organismos autónomos? Él salió a decir que iban a respetar al gobierno en turno, al gobierno saliente del presidente López Obrador, pero que no iba a haber sumisión, usó esa palabra. Bueno, pues alguien le enmendó la plana o lo reprendió, y de ahí para acá no hemos visto prácticamente para nada a Juan Ramón de la Fuente. Vamos a ver si serán los bomberos de Claudia Sheinbaum al inicio de su gobierno, que va a empezar pues con muchas presiones, por decirlo menos, financieras, políticas, diplomáticas, quizás sociales. Vamos a ver cómo acaba el tema del Poder Judicial, del paro de labores, de los trabajadores, en fin. Sexenio, de cierre de sexenio,
como no lo esperaba Claudia Sheinbaum seguramente, o inicio de su gobierno como no se esperaba en esta transición, que ha sido todo menos tersa, como se dijo que iba a ser.